Hola, sí, buenos días. Hoy siendo 19 de mayo del año 2024, procedo a hacer un video donde pretendo aclarar aspectos generales de la información exógena que se debe presentar del año 2023, que se debe presentar en el año 2024. Y nos referimos propiamente a la resolución 1255 del 26 de octubre del año 2022. Entonces, recapitulemos con esto, ¿no? Las normas siempre hay que dictarlas un año antes. Se dictó en octubre del año 2022 para que usted la tenga pendiente en el año 2023. Entonces, procedemos a elaborar, procedemos a elaborar una, procedemos a mirar los aspectos conceptuales que tienden a enredarnos un poquito, ¿no? Tienden a enredarnos un poco y que a veces nos pretendemos que por grupos de WhatsApp o preguntándole a alguien eh, aclarar estas dudas, ¿no? Y no es lo correcto. Lo correcto es que nos vayamos directo al origen, ¿no? A la resolución. Entonces, lo más correcto es esto, ¿no? No voy a decir cómo se hace una exógena, sino aclarar quiénes están obligados a presentar esta información exógena. Entonces, nos vamos a esta parte de los sujetos obligados, ¿no? Entonces, tenemos título uno, sujetos obligados a presentar información exógena por el año grabable 2023 en el año 2024. Entonces, nos vamos a ir más bien al literal A, que son entidades públicas, no nos interesa, las entidades vigiladas, la B tampoco, la bolsa de valores no, y nos vamos a centrar en esta parte, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en esta parte que es el literal D de la información exógena. Entonces, la exógena tiene, este literal D tiene dos componentes, ¿no? Tiene este que dice aquí las personas naturales y sus asimiladas que durante el año grabable 2022 o en el año grabable 2023 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales durante el año grabable 2023 superen los 100 millones de pesos, ¿no? Segundo ítem aquí, los contribuyentes personas naturales de régimen simple de tributación simple, que durante el año grabable 2022, en el año grabable 2023 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones. ¿Sí ven? Entonces, acá nos dice las personas literales, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año grabable 2022 o en el año grabable 2023 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones, ¿no? Y la C y la F que nos habla de las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas, IVA y timbres durante el año. Entonces nos vamos a centrar en estos tres literales, en el D, en el E y en el F. Entonces, mire, fíjense una cosa, ¿no? Aquí esto se está refiriendo propiamente se está refiriendo propiamente, vamos a ver si tomamos aquí, eh, vamos a tomar esto. Entonces, vamos a decir aquí, ¿a qué se refiere este literal D? Entonces, este literal D se refiere a las personas naturales y sus asimiladas. ¿Sí ve? Y este se refiere propiamente a las personas jurídicas y sus asimiladas. Y el tercero se refiere a las personas naturales y sus asimiladas y las personas jurídicas, ¿no? Entonces, el literal F contiene las personas obligadas, personas naturales y jurídicas. El literal E contiene a las personas jurídicas y asimiladas, ¿no? Entonces, muchachos,
Eh, ¿De qué trata esto, no? Entonces, ¿de qué trata esto? Entonces, mire, esto que tenemos aquí, las personas naturales y sus asimiladas literales, trata solamente para las personas naturales y sus asimiladas. Entonces, este ítem que tenemos aquí, ¿sí? Este ítem que tenemos aquí del D trata sobre este que tenemos aquí, el primer literal, trata este que está aquí hasta acá, perdón. Entonces, muchachos, perdón, ya vamos a quitar esto. Entonces, mire, este que dice durante el año grabable, este que dice aquí, que las personas naturales y sus asimiladas que durante el año grabable 2022 en el año grabable 2023 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que la suma de ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y rentas no laborales durante el año 2000 superen los 100 millones. Esto que tenemos aquí es propiamente nos está hablando que esta parte, a ver, vamos a coger el lapicito, el lápiz. Vamos a quitar el lápiz, vamos a coger el lápiz. eh, este. Entonces, este que, perdón, no sé manejar esto, muy bien. Ya, entonces, vamos a quitarle vamos a quitarle todo esto. Entonces decimos, mire, las personas naturales, este pedazo que está aquí, este literal, trata solamente sobre las personas naturales que pertenecen al régimen ordinario. ¿Sí ve? Que pertenezcan al régimen ordinario. Y entonces me dice que durante el año grabable 2022, ¿sí? O en el año grabable 2023 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. Y entonces me está hablando de que hay dos condiciones, ¿no? Dos condiciones. Una condición primera es que durante el año grabable 2022, ¿eh? O en el año grabable hayan obtenido ingresos brutos. Entonces, usted tendrá que hacer la tarea de revisar si en el año 2022, en la declaración del 2022, haya obtenido ingresos brutos por 500 millones. Y además, si sin haber presentado la declaración del año 2023, usted tendrá que hacer la tarea a ver si esta persona natural obtuvo en el año 2023 ingresos superiores a 500 millones, ¿no? Ese es el primer ítem. Y debe cumplir el segundo ítem. Y que los ingresos brutos por rentas de capital y o rentas no laborales, entonces mire, durante el 2023 superen los 100 millones de pesos. Entonces, debe cumplir los dos, que en el 2022 haya obtenido ingresos brutos por 200 y en el 2023 también. Y además, que en el año 2023 en los ingresos brutos por rentas de capital, y ustedes ya saben cuáles son las rentas de capital, ¿no? Por arrendamiento, etcétera, y por rentas no laborales haya obtenido ingresos superiores a 100 millones de pesos. Quiere decir que tiene que cumplir los dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en el año 2022, ¿sí? Y en el año 2023 obtuvo ingresos por 500 millones, pero y que no obtuvo ingresos laborales por el año 2023 en esta renta, entonces no está obligado a presentar exógena, ¿no? Porque la condición es que haya cumplido 2022 500, 2023 y que además en el año 2023 haya obtenido rentas no laborales, entonces comercio, ¿no? O rentas de capital superiores a 100 millones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el 2022 500 o 600 y acá en el 2023 600, pero en el 2023 en las rentas no laborales no obtuve
ingresos por estas cédulas, entonces no estaré obligado a presentar exógena. Este otro literal, los contribuyentes personas naturales. Entonces, mire, personas naturales. Aquí tenemos personas naturales, pero entonces ya me cambia de régimen, ¿no? Régimen simple, ya. Este era el régimen ordinario. Entonces, acá simple y llanamente, como ustedes saben, el régimen simple de tributación no hace depuración renta, sino apenas ingresos brutos. Entonces, los contribuyentes personas naturales de régimen simple que durante el año 2022 o en el año 2023 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 sin considerar el tipo de ingreso, no se tiene en cuenta, ustedes saben que el régimen simple no se tiene en cuenta ninguna cedulación, sino ingresos brutos. Entonces, régimen simple, con la condición de que hayan obtenido más de 500 millones de pesos en el año 2022, en el 23, con uno solo que lo cumpla. Si lo cumplí en el 2022 y no lo tuve en el año 2023, estoy obligado, ¿no? Estoy obligado a declarar. O si los obtuve en el año 2023 y en el año 2022 no, entonces estaré obligado ¿cómo es? A presentar información exógena. Entonces, mire, ya acá, si nos vamos más en firme, las personas jurídicas, entonces ya omitimos a las personas naturales. Las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades privadas que en el año 2022 o en el año 2023 hayan obtenido ingresos superiores a 100 millones. Entonces aquí no hay mucho que explicar. Simple y llanamente las personas jurídicas que hayan obtenido ingresos superiores a 100 millones en el año 2022, en el año 2023, si cumplieron más de 100 están obligadas, si no, no, ¿sí? No. Pero vengan acá, entonces nos viene el literal F y dice, las personas naturales, acá entonces ya incluye las personas naturales, ¿sí? Y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título, entonces, y demás obligados a practicar retenciones. Entonces, mire, aquí la causal que nos está obligando a presentar exógena es este y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de renta estarán obligados, ¿no? Entonces, mire, ahí aquí no se alegre porque si usted es una jurídica y no tuvo los 100, pero estaba obligado a practicar retención, está obligado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este literal F está prácticamente matando a ley, porque si usted como persona jurídica está obligado e hizo retenciones en el año 2023, eh, aunque no haya obtenido ingresos superiores a 100 millones, estará obligado, ¿no? Entonces, esa era la intención mía, porque a veces no sabemos entender muy bien estas resoluciones y bueno, ya por la práctica ya lo he tomado esto. Ahora, no por el hecho de que yo tenga que presentar eh, declaraciones, perdón, información exógena, yo debo presentar los 12 formatos, ¿no? Entonces, les voy a explicar cuáles son los formatos que debemos presentar teniendo en cuenta nuestra calidad de persona natural régimen ordinario, persona natural, régimen simple de tributación o persona jurídica, ¿sí? Persona jurídica sin tener en cuenta su régimen, ¿no? Aquí no se tiene en cuenta su régimen, solamente habla de persona jurídica, el hecho es ese, ¿no? Y acá nos habla de las personas naturales. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que, que estaremos obligados? Entonces, recordemos estos literales, ¿no? El D es el de las personas naturales, el E es el de las personas jurídicas y asimiladas y el F es el de las personas naturales. Entonces nos vamos acá a donde empiezan los formatos, ¿no? Donde empiezan los formatos y miraremos cuál es la forma de yo saber qué formato debo presentar, ¿no? ¿Cuál es la forma de saber cuáles son los formatos que yo debo presentar? Buscamos por aquí. ¿Sí?
Entonces me dice, título cuarto, información que debe ser reportada anualmente por las personas naturales y sus asimiladas, personas jurídicas y sus asimiladas, ¿no? Entonces me dice, mire, socios, accionistas comuneros, este es el formato, creo que es 10-10, ¿no? Entonces, mire, de esta forma ustedes van a buscarlo. Dice, las personas jurídicas, ¿quiénes deben presentar este formato? Las personas jurídicas y sus asimiladas, que entonces viene siendo el literal E. Sí, las personas jurídicas y asimiladas, cooperativas, obligadas a presentar la información de acuerdo con el literal E y el F, ¿no? Entonces, el literal E y el F obliga a las personas jurídicas, ¿no? Entonces, mire que no obliga al literal D, no obliga al literal D. Entonces, las personas naturales del literal D no están obligadas, pero sí obliga a las personas jurídicas. Aquí obliga a las personas jurídicas y a las personas jurídicas involucradas en el literal D. Entonces, son los que deben de presentar la información de socios, ¿no? Ese para ese. Acá, artículo 17, información o pago de abono en cuentas de ahorro, retenciones, ¿no? Y dice las personas naturales y sus asimiladas. Entonces habla aquí de las personas naturales, ¿no? Literal D y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, y demás públicas y los literales D, E y F. Entonces, mire lo que estamos estudiando, el D, el E y el F están obligadas a presentar esta retención en la fuente si hicieron retención en la fuente. Entonces, si está obligado a presentar la exógena, debe presentar este formato de retención en la fuente. Y de esa manera, muchachos, es como ustedes se van a dirigir, se van a dirigir a hacer todos los años, a hacer su reporte antes de empezar a trabajar la exógena. Revisen, teniendo en cuenta los literales D, E y F, si ustedes están obligados a presentar exógena, ¿no? Entonces, muchachos, esto hace parte, este video hace parte del compromiso que tiene la Universidad Remington de hacerle seguimiento a nuestros egresados y a nuestros estudiantes en lo que tiene que ver con el reporte de informaciones que hay que presentarle a la DIAN. Entonces, en la medida que yo tenga claro todos estos conceptos, estaré haciendo periódicamente todos estos análisis y pasándoselos a ustedes. Entonces, muchachos, eh, reciban con agrado todos estos conocimientos que con mucho cariño se los estoy pasando. Bueno, pues no siendo más, mi Dios los bendiga. Chao.